Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la noticia es bomba. Y es que, como dice el título de este vídeo, el 12 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó un poquito, o al menos el mundo del corazón de los fans de las series turcas, cuando la noticia de Hande y Kerem nos sorprendió a todos. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron en nuestros corazones y en nuestras pantallas, dos nombres que para muchos eran sinónimo de amor verdadero. Bueno, la noticia fue un auténtico shock. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al tanto de las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas y más allá. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Prometido. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó el 12 de septiembre de 2025? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que hacer un pequeño asterisco flashback asterisco. Recordemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no lo sepan, Hande es una de las actrices turcas más populares y queridas, conocida por su belleza, su talento y su carisma. Su sonrisa, su mirada, su capacidad para transmitir emociones, todo en ella es cautivador. Ha protagonizado numerosas series exitosas, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Y por supuesto su estilo siempre impecable, marcando tendencias y convirtiéndose en un referente de moda. Kerem, por su parte, también es un actor de renombre, guapo y con un magnetismo innegable. Con esa mirada intensa y su voz profunda, Kerem ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento para la actuación, su carisma natural y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía. Además, su trabajo como productor y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era explosiva. Literalmente la gente enloqueció con ellos. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de risas, lágrimas, malentendidos y sobre todo, un amor apasionado, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans soñaban con que la magia de la serie se trasladara a la vida real, y sus sueños se hicieron realidad. En 2021, después de meses de rumores, confirmaron su relación. Y vaya relación. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, asistían juntos a eventos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Los fans estaban extasiados. Veían en ellos la materialización de sus sueños románticos. Hande y Kerem parecían estar hechos el uno para el otro. Cada publicación era analizada al milímetro, cada gesto, cada mirada, interpretados como señales de un amor que parecía inquebrantable. Se les veía en románticas escapadas, disfrutando de la vida juntos, apoyándose en sus proyectos profesionales y compartiendo momentos de felicidad que nos hacían creer en el amor verdadero. La complicidad entre ellos era palpable. Sus interacciones en redes sociales, sus entrevistas conjuntas, sus apariciones públicas, todo evidenciaba una conexión especial, una conexión que iba más allá de la pantalla. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando cada logro, cada paso que daban juntos. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor, de esperanza y de la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Pero como todos sabemos, la vida, a veces, es impredecible. Y el 12 de septiembre de 2025, la bomba. Los medios de comunicación turcos se inundaron de la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia se difundió como la pólvora. Los fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta pareja, quedaron devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había salido mal? La conmoción fue generalizada. Las comunidades de fans, que habían crecido y prosperado gracias a su amor, se desmoronaron ante la noticia. Los detalles, como suele ocurrir en estos casos, eran escasos.
Los representantes de ambos actores emitieron comunicados breves, en los que pedían respeto por su privacidad y aseguraban que la ruptura había sido amistosa. Pero, ¿realmente fue amistosa? ¿O había algo más detrás? ¿Podía ser cierto que, después de tanto amor, la historia había llegado a su fin de manera tan repentina? Especulaciones no tardaron en surgir. Comenzaron a surgir rumores. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de incompatibilidad de caracteres. Otros mencionaban posibles infidelidades, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. La distancia, el estrés de sus apretadas agendas, las presiones del mundo del espectáculo, todos estos factores podrían haber influido en la decisión. Las teorías se multiplicaron, cada fan elaborando su propia versión de los hechos, intentando encontrar una explicación lógica a la ruptura. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó un vacío en el corazón de sus fans. Era como si el cuento de hadas que habían estado viviendo se hubiera desvanecido de repente. La decepción era palpable. Los sueños rotos, las expectativas frustradas, la tristeza se extendió como una sombra sobre la comunidad de seguidores. Pero, amigos, la vida sigue. Y aunque la ruptura fue un golpe para muchos, también es cierto que el tiempo cura las heridas. Con el paso de los meses, tanto Hande como Kerem continuaron con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande siguió cosechando éxitos. Participó en nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento y su versatilidad. Su belleza y su estilo siguieron cautivando al público. Se centró en su trabajo, explorando nuevos roles y demostrando su evolución como actriz. Su compromiso con causas benéficas también la mantuvo activa y presente en el corazón de sus seguidores. Se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en la actuación. Continuó trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Exploró nuevos géneros, asumiendo roles desafiantes y demostrando su capacidad para reinventarse. Su trabajo como productor y su participación en proyectos sociales siguieron demostrando su compromiso con el mundo que lo rodea. Aunque ya no estaban juntos, Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su relación nos enseñó que el amor puede ser intenso y apasionado, y que incluso cuando termina, los buenos recuerdos perduran. La magia que crearon juntos en la pantalla, la química que compartieron, la conexión que sintieron, todo eso quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Y es que a pesar de la tristeza que generó su separación, su historia nos enseña que el amor, a veces, llega y a veces se va. Que la vida está llena de altibajos, y que lo importante es seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia y creciendo como personas. Nos enseña que el amor, aunque termine, deja una huella en nuestras vidas y nos convierte en personas más fuertes y sabias. Nos recuerda la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento, y de valorar a las personas que nos rodean. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que surgieron a raíz de esta impactante noticia. En primer lugar, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. A veces tendemos a idealizar sus vidas, a pensar que son perfectas y que sus relaciones son inquebrantables. Pero en realidad también sufren, también se equivocan, también se enfrentan a desafíos y a momentos de tristeza. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones, sentimientos y experiencias propias. En segundo lugar, debemos respetar su privacidad. Cuando una pareja de famosos decide separarse, es importante no invadir su espacio personal. Evitar los rumores, los chismes y las especulaciones, y respetar su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante que, como fans, sepamos respetar los límites y permitir que las celebridades vivan sus vidas con dignidad y tranquilidad. En tercer lugar, creo que es importante aprender a separar la ficción de la realidad. Aunque la química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable, y aunque sus sentimientos parecían ser reales, también es cierto que la vida es diferente a las novelas. Las relaciones, incluso las más intensas, pueden terminar, y eso no significa que el amor no haya existido. Es fundamental recordar que las series y las películas son obras de ficción, y que la vida real, con sus complejidades y desafíos, es diferente.
Finalmente quiero decirles que a pesar de la tristeza que generó la ruptura de Hande y Kerem, su historia nos dejó un bonito recuerdo. Nos enseñó que el amor puede ser mágico, que puede ser apasionado, y que aunque no dure para siempre, siempre vale la pena vivirlo. Nos demostró que incluso en medio de la adversidad, es posible encontrar la felicidad y la esperanza. Su historia nos recordó que el amor es un sentimiento que merece ser celebrado, independientemente de su duración. Y ahora, después de este repaso por los acontecimientos que marcaron el 12 de septiembre de 2025, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo algo más detrás de las razones oficiales? ¿Les dolió su separación? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la pareja? ¿Qué aprendieron de su historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Quiero conocer sus perspectivas, sus opiniones y sus sentimientos. Quiero crear un espacio de diálogo y debate donde podamos compartir nuestras experiencias y reflexiones. Recuerden que este canal es una comunidad. Un espacio donde podemos compartir nuestras opiniones, debatir, analizar y sobre todo, disfrutar de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Así que no duden en participar, en comentar, en compartir sus ideas. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hoy, como siempre, hemos tratado un tema que ha generado mucha conversación y debate. Hemos repasado un momento importante para los fans, la ruptura de una pareja que creíamos indestructible. Hemos recordado una historia de amor que nos hizo soñar y que, aunque con un final diferente al esperado, nos dejó un legado de esperanza y romanticismo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por estos temas como yo. Muchísimas gracias por su tiempo. Su apoyo y entusiasmo son mi mayor motivación. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.